Lomax. Lomax. Dice así. Lomax. Ahí es. Facebook tiene más alcance. Buenas tardes, gracias por acompañarnos. Bienvenidos a un nuevo Facebook Live de Revista Factum. Hoy vamos a hablar sobre un tema que nos ha acompañado en las últimas semanas. Es la propuesta por reformar la ley de cultura. Esto por lo que se ha conocido como la cuota musical en las radios salvadoreñas. La idea de esta tertulia, de este encuentro, no fue nuestra, sino que fue de los invitados. Y nosotros muy amablemente nos prestamos para tener este debate, para acoger este debate acá. Es un tema muy interesante, es un tema que la gente lo está comentando, todo el mundo creo que escucha radio está comentando. Para eso voy a presentar a nuestros invitados, es un gusto tenerlos acá. Nos acompaña Lomax, es rapero y abogado, y una de las personas como artista muy pendiente y muy interesado en que este debate pues pueda seguir. Lomax, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mucho gusto, César. Un placer estar acá. Muchas gracias por la invitación y compartir con Rafael ideas. Así es. Y también nos acompaña Rafael Domínguez, locutor de mucha trayectoria, periodista, que también viene a dar su punto de vista. Rafa trabaja en radio desde hace mucho tiempo y en redes sociales se generó este debate interesante entre ellos y así surgió la idea de poder estar acá y debatir sobre esta propuesta de reforma de la ley de cultura. Rafael, buenas tardes, bienvenido. César, un gusto. Lomax, Mucho gusto. qué placer de ver estar con ustedes y abordar este tema que es importante. Yo creo que abrirse al debate es lo que menos podemos hacer hoy día. Es decir, tenemos que debatir las ideas, tenemos que ponerlas y escucharnos mutuamente sobre temas tan impactantes como este. Además es interesante porque este debate que comenzó en redes sociales, y es debate, ahora mismo confundimos mucho debate con pelea, ¿no? Este debate fue como tal, fue un intercambio de ideas que comenzó en redes sociales y es un gusto para nosotros dar cabida a un intercambio de ideas precisamente, porque eso es lo que hace falta, eso a nuestro modo de ver en este país, más intercambio de ideas. Comienzo con esto, hay una propuesta presentada en la Asamblea Legislativa para reformar dos artículos de la Ley de Cultura, el 96 y el 97. Es una propuesta que está en consideración y digamos que el punto que más ha llamado la atención de
buena parte del país es la cuota que se pone en la reforma del artículo 97, que se pide un 40%. Yo quiero lanzar una primera pregunta para que ustedes vayan desarrollando sus ideas. Es, ¿por qué ustedes ven necesario realmente la creación de que por ley se imponga una cuota musical? ¿Era la única manera de hacer esto? ¿O es que el país, dialogando de otra forma, se pudo haber llegado a un resultado similar? Es decir, tenemos que necesitar una ley para que los artistas musicales puedan tener garantizada su participación en el mercado nacional, o se puede ver de otra forma. Vamos. Bueno, como todas las aristas de la persona, desde el momento en que estás bajo la tutela de un Estado de derecho, bajo una constitución, todo el desenvolvimiento bajo el que las personas interactúan debe de estar normado. De hecho, se puede observar eso desde un oficio, una profesión. Así los enfermeros tienen una junta de vigilancia, los médicos de igual manera, los arquitectos, las profesiones, los abogados, todos tienen una reglamentación, tienen una forma de proceder. Bajo esa premisa, los trabajadores de la cultura o de las artes en general, hemos estado huérfanos de esa protección estatal a través de una ley secundaria que desarrolle los principios que empieza y que se enumeran en el artículo 53 de la Constitución de la República. Si se ve de esa manera, y a partir de 1983 que se promulgó esta Constitución, hemos estado, como te digo, de alguna manera sin desarrollar esos derechos bajo los cuales las personas también tienen pues, la necesidad de mantener a su familia, sostener sus ingresos y ser reconocidos por el resto de la sociedad, incluso tener derechos sociales. Bajo esa premisa, si tenemos ya una ley de cultura que se terminó de aprobar en 2016, fue un debate intenso que llevó alrededor de 3 o 4 años en la Asamblea precisamente sobre la promulgación de esa ley. Y específicamente hay 3 artículos que se encargan de desarrollar cómo tiene que ser la cancha, cómo va a ser la cancha, para que, hablando metafóricamente, los jugadores del arte o los jugadores de la música nacional trabajen con esa ley. El asunto es que el artículo 97 en ese momento quedó de carácter potestativo. Si podemos leer el artículo, vamos a entrar vamos a encontrar que hay un verbo potestativo que dice: las radios podrán poner música. Cuando dice la palabra podrán, tenemos un obstáculo, porque entonces el Estado está deteniendo o está poniendo la decisión de que los artistas musicales transiten por una carretera que ya no le compete al Estado, hablando metafóricamente. ¿Por qué? Porque ya eso dependería de los concesionarios facilitar. Cuando le decís podrán en una ley a un sector, le estás diciendo es una facultad que no le compete al Estado, sino que le compete al dueño del espacio radiofónico que ha concesionado ese espacio. Entonces, ahí hay un problema. De hecho, yo venía cabildeando con otros artistas, con una plataforma de músicos, la posibilidad de cambiar el verbo y que debería decir, valga la redundancia, deberá poner música nacional. Ya el cómo... O sea, obligarle. Sí, ya el cómo tiene que desarrollarse a través de un reglamento que todavía no lo tenemos, tiene apenas creo que 9 o 10 días de estar en concurso público para licitarse. De hecho, estaba a punto de perderse una cooperación internacional de España para el financiamiento de ese reglamento, que es un tema muy importante, sería interesante que ustedes lo investigaran. Se vence en julio, si no tengo mal el dato. El plazo para que ese reglamento, ese dinero, mejor dicho, se utilizara. Entonces, en ese orden de ideas, la cancha que los legisladores, que el Estado salvadoreño le ha garantizado a los músicos son esos 3 artículos. Lastimosamente, es necesario cambiar ese verbo y si podemos agregar un porcentaje, todavía mejor, porque así estás asegurando por ley lo que luego podrías desarrollar en el reglamento y tenés que desarrollarlo en el reglamento.
hay otras razones, pero no quiero extender mucho porque hay otros puntos que quisiera Y tocar. de hecho quisiera decir un par de cosas. En cualquier momento se pueden interrumpir. Yo voy a tratar de hacer esta conversación lo más fluida posible y que sea eso, una plática. Y de ahí también recuerden a las personas que nos están sintonizando que pueden mandar sus preguntas. Yo con gusto se las hago llegar aquí a nuestros invitados y las podrán ir contestando. Rafa, misma pregunta. Bueno, primero quiero dejar muy claro en esta conversación, en este intercambio de ideas, que no estoy ni jamás estaré en contra de los artistas nacionales. Estoy casado con una artista, una mujer de ballet. Tengo familia que está en Guatemala y aquí relacionada a las artes, al canto, etc. Pero puede malinterpretarse cuando uno dice no necesitamos una ley. Pero estamos claros que el artista necesita todo tipo de estímulo y debe ser una reflexión muy profunda de los salvadoreños sobre el tema del arte y la cultura y cómo nosotros podemos exponencialmente hacerla llegar más lejos. Pero creo que una ley no logra ese objetivo. Y no estoy yo en función de representar tampoco a ningún grupo radial ni a ninguna, sino estrictamente pensando en que una ley de este tipo, que puede aparentemente llevarnos, como dice Lomax, a tratar de encontrar en el Estado un refuerzo en el propósito, no es más que un peligro para la libertad de expresión y permitirle a un Estado que entre a zonas que le competen únicamente al ciudadano, en este caso al mismo artista, en este caso a las mismas audiencias, en este caso a los derechos que logra el concesionario de un derecho de explotación del espectro radioeléctrico a través de la radio y la televisión. Es importante que basándonos en derecho establezcamos de dónde nace toda esta discusión y por qué digo yo no se necesita una ley. Primero porque hemos creado impulso a los artistas nacionales a través de décadas. Yo tengo más de 35 años de estar en el medio y hemos sido parte del impulso que ha tenido hasta ahora el artista nacional como lo conocemos en todos sus segmentos. Pop, rock, cumbias, rancheras, baladas, todo lo que querrás. Y lo hemos alcanzado en cierto nivel, pero que se necesita más, por supuesto. ¿Es solamente responsabilidad de la radio? Esa es una pregunta importante a la hora de definir ese impulso. Y creo que aquí se está centrando casi que en esa calidad a la radio se le está dando esa posibilidad que hoy día no tiene. Tal vez la tuvo en 1980 o 1970, pero ahora en el 2019, es más, la radio está en una gran medida impactada y casi en peligro de desaparecer porque tiene demasiada competencia en cuanto a cómo cautivar a las audiencias. Entonces aquí creo, Lomax, que estamos frente a una necesidad, pero es el mismo al que necesitamos los dos. Es decir, la radio necesita la audiencia y el cantante, el artista necesita a la misma audiencia. Pero nosotros no podemos espantar a la audiencia, como tampoco despreciarla, como tampoco desprotegerla. Es decir, tenemos que cuidar a esa audiencia. Y aquí hay un primer punto, antes que nada, antes que la radio, antes que el artista, está la libertad de expresión, la libertad de los individuos para poder elegir, para poder disfrutar libremente y para no dejar entrar al Estado en lugares donde el Estado no debe estar. Porque esto parte de una visión política. O yo dejo entrar al Estado a que me domine por completo y que el Estado me diga cómo voy a vivir, o también yo como ciudadano le pongo un alto al Estado para que me permita también hacer a mí lo que como ciudadano me corresponde. Y en esta parte de la radiodifusión, la música, no hay que descontar que es un elemento que está vinculado bastante, por no decirlo, casi todo en este momento lo discutimos, al tema de un negocio, al tema de un rédito económico, al tema de cómo hacer y hacer usufructo de la señal de radio y hacer usufructo de la capacidad artística. O sea, los dos tenemos el mismo interés. Rafa, perdón que te interrumpa. Entonces, Sí. ahorita mismo es una concesión, así como funciona también el sistema de transporte que se le da a un empresario o a un grupo empresarial. El Estado está quitándose su capacidad, en todo caso, de controlar y deja que esa capacidad de controlar caiga en un privado. Entonces, ¿qué me garantiza que ese privado dé garantía a mi derecho para acceder a la cultura? Es que el Estado viene y concesiona. La palabra concesionar significa que él está cediendo, él concede.
y concede los derechos de explotación y usufructo del espectro radioeléctrico, pero no quiere decir que se desentiende. Lo que la concesión hoy día permite es recibir a cambio de esa concesión, o dar a cambio de esa concesión, recibir un pago anual que el Estado le impone a las radios casi que casi por unilateralidad, como ha sucedido en los últimos años. El gobierno le fue subiendo esas tarifas a los radiodifusores y también a las televisoras. Pero dejemos eso. El tema es que esa concesión por el pago le da ese derecho al usufructo, pero también lo controla únicamente en el área técnica, porque esos son los lineamientos universales del espectro radioeléctrico. Se somete al cuidado del Estado, a que no haya un abuso de la señal, a que no se barra una hora radio. Hay incluso accesos a poder tener esas concesiones con procesos bien determinados. En el caso de El Salvador es la subasta, y hay cómo llegar a eso, pero ese es otro elemento del asunto. Sí. Bueno, entonces, cambia un poco la pregunta, parecida idea para los dos. Entonces, ¿creen que el sistema actual de concesiones ha permitido, dado que es una decisión propia del empresario, ha permitido que los artistas se desarrollen adecuadamente? Es decir, que los artistas puedan vivir profesionalmente de eso como viven en otros países. Voy a contradecirte. Y quizás te voy no sé, quizás te voy a dar un volco realmente de lo que es la Constitución. Dale. Porque vivimos en una Constitución que está diseñada donde priva el interés social. Y el artículo 53 de la Constitución, ya que bueno que estamos hablando de derecho, porque hay dos aristas: está la arista económica y está la arista jurídica. Y obviamente está la vista política, claramente que hay personas que están sosteniendo una posición política, otras una posición económica. Y yo estoy de acuerdo, fíjate, en algunos planteamientos que has zanjado, pero la visión en la que tú estás viendo el Estado me parece que es un poco corta cuando tú lo comparas con otras acciones donde el Estado sí funge. Te voy a poner un ejemplo, hablar de una concesión. ¿Por qué tenemos un viceministerio de Transporte que concesiona las líneas y te determina como Estado cómo y cuándo va a llegar a un punto A, de un punto B, a un punto C, a un punto D? ¿Acaso eso no es intromisión en el negocio de los... ¿Acaso no es intromisión regular la tarifa? Claro que lo es. Claro que lo es. Sí. Lo es. Ahora, ¿qué pasa con la radio? ¿Es intocable la radio? No, Rafael, no es intocable. Y fíjate bien, dice el artículo 53, y la Constitución te da píldoras chiquititas para males cancerígenos. Dice: el derecho a la educación y a la cultura es inherente a la persona humana. Eso quiere decir que eso no lo podemos quitar, ¿verdad? Eso está claro, perfecto. Pero voy a hacer después una acotación sobre eso. Sí, claro. Solo te termino de la idea. Dice: es obligación. Fíjate bien la palabra, es obligación. Te lo dice la Constitución. No lo dice Lomax, no lo dice César, no lo dice Oro Villacor, no lo dice ni siquiera los diputados, ni siquiera los mocionantes. Dice: es obligación. ¿Qué es obligación? Dice: es obligación y finalidad primordial. Dos cosas: obligación y fin. Me está diciendo que es deber para el Estado y es una finalidad del Estado. Dos cuestiones comprometedoras para la institucionalidad, para los tres componentes que forman el Estado: ley, tierra y población. Y dice: su conservación, fomento y difusión. Fíjate que me está diciendo, y aquí lo resalté de una manera en negrita: el derecho a la cultura, si ya lo lees como lo lee un abogado, artículo 53 dice: el derecho a la cultura es inherente a la persona humana. Es obligación y finalidad del Estado su difusión. Mira qué bien, qué interesante. Claro. En la conservación te está diciendo que el Estado tiene, por ejemplo, los discos de José Lora. Perfectamente puede decir la ministra de Cultura: vamos a crear un archivo para proteger, porque estamos hablando estrictamente de música, no solamente proteger el Tazumal, también los discos de José Lora, porque la Constitución le está diciendo que tiene que conservar la cultura al ministerio. Ahora,
Pero espérate ahí. Pero solo termino de desarrollar los tres verbos. El fomento. Claro, tú me dices, hay mecanismos, el Estado tiene que... Claro que sí. Para eso el reglamento tiene que desarrollar el FONCA, que es un fondo que tiene que administrar las municipalidades, que todavía no es operativo. Y se nos está, fíjate qué interesante. La ley le daba 60 días al Ejecutivo para aprobar un reglamento. Lastimosamente el gobierno anterior no lo hizo. Le toca a este gobierno hacerlo en esta cuestión de 6 meses. Fomento. Ahí está la palabra fomento. FONCA. Fondo para las artes. Y la difusión. Fíjate. Dice que es obligación difundir la cultura. Okay. Entonces, voy a entrar poco a poco en la otra ramificación, pero quiero dejarte que vos hagas. Porque es importante. Porque eso es cuando el Estado es el que está haciendo y ejecutando lo que la Constitución le dice. Pero cuando él entrega una concesión y la entrega para que se haga un usufructo sin restricción, porque no hay en este momento ninguna concesión de radio que tenga una restricción sobre cómo va a utilizar el espectro radioeléctrico. Sobre eso tengo un punto claro. Por eso. Y yo estoy claro con lo que tú estás diciendo, pero en este momento la concesión otorgada no exige eso. Puede haber un acuerdo de país a través de la discusión política y de nuestros representantes en la Asamblea Legislativa para cambiar eso. Son otros $5, por no decir pesos. Pero ahorita la concesión no lo contempla. La concesión de servicios públicos, como es el autobús, el agua o todo tipo de concesiones, no la podemos comparar con la explotación del uso radioeléctrico en el sentido mismo de que estas son concesiones para el uso privado 100%. Lo que seguiría después de lo que tú estás diciendo, si se abre la puerta, es entonces a un Estado diciéndole a cuánto va a cobrar la cuña la radio. Fíjate que te voy a interrumpir porque ya se hizo. Eso es lo que te quiero. Te voy a decir algo. Pero no quiere decir que eso sea correcto. Es decir, el Estado va a tratar de meterse a donde quiera si uno lo deja pasar como ciudadano. Ahora, yo, y por eso es mi posición personal y muy particular, yo al Estado no le doy ese derecho. Ahora, si vos se lo querés dar, incluso puede operar en contra tuya en algún momento, cuando venga ese mismo ministro, y aparte de que diga, guardemos las letras de José Lora, diga, las letras de Lomax son vulgares, no las pasen en la radio. Por eso yo tengo un derecho constitucional para ampararme. Pues sí, pero también lo tiene el concesionario para decir en este momento el derecho que existe de discriminar contenidos. Porque quiero dejar bien claro eso. La concesión de radio y televisión no puede, así como está, no puede entrar a contenido. Por eso muy bien el legislador en lo que hizo de ley de cultura dice podrán, porque no tiene las herramientas para poder obligarlo, sino va a haber una violación a derechos. Yo creo que está bien claro los dos puntos sobre el papel que debe tener el Estado en este referente a la ley de cultura o a la difusión y fomento cultural. A ver, mi pregunta es, hasta ahora, ¿los concesionarios crees que han hecho un papel de curaduría efectivo para los artistas nacionales? Yo creo que sí, hombre. Mira, o sea, sí. Dejémoslo para que tengas un dato. Sí. Si vos ves de aquí, hace 35 años para atrás, ¿te parece que la proporción entre música nacional e internacional, todavía no quiero hablar de calidad, la proporción de música nacional e internacional beneficia de alguna forma o ha beneficiado de alguna forma al artista nacional? Yo ya dije que sí. Yo creo que no. Pero fíjate que cuando tocaste el tema de la ley, yo aquí vengo, fíjate, con otro tema. Está la Constitución, según Kelsen, y según el ordenamiento constitucional nuestro, reconoce que lo último que se dice en el país es la Constitución. Chévere, bajemos un peldaño más, los tratados internacionales. Nosotros somos signatarios de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Sí. Chévere. La convención está por encima de la ley de telecomunicaciones. ¿Estamos de acuerdo con eso? Siempre y cuando que toda ley o tratado no vulnere la Constitución, sí. Si no, la Constitución... Exacto. Pero bueno, ya hablamos acerca de que la Constitución dice que es obligación
fomentar, conservar y difundir. Sí, ¿Ok? pero vamos a llegar a No, otro no, punto. pero quiero que me Está digas bien. si ya lo dijimos, eso sí o está no. bien, Ah, eso chévere. está clarísimo. Hablemos de un tratado. Ujú. El protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, que fíjate qué irónico, se llama Protocolo de San Salvador, porque se firmó aquí. Y eso es lo que yo te quería compartir, porque tú estás hablando en pasado. De hecho, lo mencionaste y dijiste que sí, que la radio ahorita no tiene los insumos. Tal vez esta discusión tuvo que haberse tenido hace 10, 15 años. Tienes razón. Y que esta conversación no la tendríamos que haber tenido ahorita, la tuvimos que haber tenido hace 30 años. No, hombre, O hace creo que 25. todos los días podemos No, tenerlo. te voy a decir por qué. Porque en el 83 se firmó, se proclamó la Constitución y en el 88 se firmó ese tratado. Es decir, esta discusión entró hasta el 95 se ratificó. Pero vos me estás planteando derechos humanos. No, pues, permitime que te lo voy a leer, te lo voy a leer y de sacar tu ya sé yo conclusión. para dónde vas. No sabes, Vale. no sabes. Déjame que te lo Vale, lea. ok. Mira lo que dice el artículo 1 del protocolo. Fue ratificado en 1995. Dice, los estados partes en el presente protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, es que la cultura es un derecho humano, se comprometen a adoptar las medidas necesarias, fíjate bien, las medidas necesarias, tanto en orden interno como mediante la cooperación entre los estados, especialmente económica y técnica, hasta el máximo de los recursos disponibles, y tomando en cuenta su grado de desarrollo a fin de lograr progresivamente y de conformidad con la legislación interna, la plena efectividad de los derechos que se reconocen en el presente protocolo. El artículo 1 dice obligación de adoptar medidas. Aquí nos está diciendo el derecho internacional, no los diputados, no yo, sino que el derecho internacional está diciendo que El Salvador como signatario tiene que adoptar medidas y se compromete a ejecutar el protocolo. Y por eso mismo considero yo que el día que a mí me dice el Estado, vos tenés que poner esto, vos tenés que quitar esto, vos tenés que... Entonces el principal de los derechos humanos, que es la libertad, así como es la vida, empieza a sufrir. Espérame, quedamos todavía aterrizados. Solo quiero avanzar en la lectura de esto. Pero no vamos a leerlos todos. Sí. No, solo son tres artículos porque Claro. es importante Sí. también tener un contexto. Artículo 2 dice, obligación de adoptar disposiciones de derecho interno. Si el ejercicio de los derechos establecidos en el presente protocolo no estuviera ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los estados partes, fíjate bien, dice acá, se comprometen a adoptar con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de este protocolo las medidas legislativas o de otro carácter que fueran necesarias para hacer efectivos tales derechos. Y pasamos al artículo 14, derecho a los beneficios de la cultura. Mira lo que dice. Dice, 1. Los estados partes en el presente protocolo reconocen el derecho de toda persona a participar en la vida cultural y artística de la comunidad. Fíjate. Participar en la vida cultural y artística de la comunidad. B. Gozar de los beneficios del proceso científico y tecnológico. No voy a leer los que no están en negrita. C. Beneficiarse de la protección de los intereses morales y materiales. Estamos hablando de dinero. Que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas. Eso es lo que El Salvador firmó de que con sea la autor, OMPI y de la que cual sea somos signatarios también el derecho de autor, porque se ha garantizado en El Salvador, que por cierto es el único país en la región que paga los extipendios por derechos de difusión. Exacto. Entonces está garantizado. Exacto, pero determinado. No, Dice, estoy diciendo entre que las no. medidas que los estados partes en el presente protocolo deberán adoptar para asegurar el pleno ejercicio de este derecho, figuran las necesarias para la conservación, el desarrollo y la difusión de la ciencia, la cultura y el arte. Ok. Vaya. Ahora, Pero yo sí. te voy a decir, estamos hablando de música, del reclamo o la petición que hacen Vaya. de música nacional en las radios de forma Vaya, obligada. pero, Ahora, espérate, pero entonces hablemos de el protocolo, cultura. el protocolo no está diciendo pues sí, pero que es se va... Solamente eso. cultura sí, es mucho más amplio. Cultura no solo es la música. No. Entonces yo te diría, Pero yo no he dicho que solo es la no, música. No, no lo has dicho, yo lo estoy diciendo. No es solo la música. Falta también entonces y separando los músicos de los compositores y de los cantantes. Totalmente. También faltan los escritores, también faltan los escultores, faltan los pintores, falta Ve toda expresión qué bonito artística. No. cuando vos mismo te vas a dar Claro, cuenta no. que todo eso es más global. Y esa sí es una responsabilidad del Estado.
Pero decirle a la radio, ponga 40% de música nacional, eso es crear, eso ¿sabes qué es? Es crear un privilegio para un segmento determinado de población con finalidad comercial, porque detrás de esto está el beneficio económico del sector. Pero te está diciendo la Constitución que tenés que difundir y el tratado te está Ahora te diciendo voy a decir que cómo tenés que difundir. Vaya, ¿cómo difundir? La Para música. que pongamos solución, porque a mí también me gusta ofrecer solución. El Estado tiene un canal de televisión y tiene 3 estaciones de FM de cobertura nacional. ¿Por qué no están a disposición de esto con derecho propio del Estado de ejercerlo? Más que en el lado de los privados. Aquí tuvieras tú ya Canal 10 de televisión, la Asamblea Legislativa con radio, la cadena Cuscatlán y la radio El Salvador. Tú ahí podrías efectivamente forzar al Estado a que te dé todos los privilegios, porque como gobierno es dueño de la difusión. Sí, pero es que sigue siendo dueño. Mira el artículo 102. No, es que sigue siendo dueño, pero lo ha concesionado. Una pregunta, la cuota. La cuota es una cuestión que, digamos que lo que más ha llamado la atención y un poco para tratar de arrumbar la discusión. ¿Vos estás a favor de algún tipo de cuota o ninguna? Es que yo no puedo permitir que el día que ponga una cuota que me digas el 2%, va a venir otro ministro que va a decir el 10%. Otro va a venir y va a decir, no, 100%. Otro va a venir y decir, ¿saben qué? En lugar de esa cuota les vamos a dar 3 horas al día durante 8 a 12 de la mañana o 8 a 9, lo que sea, para que hablen del gobierno. Porque también es cultura. O sea, es tan perversa esa línea que nos puede derivar hacia algo que no queremos, como también lo presenta muy bien Lomax y decir, podemos sacarle provecho. Entonces yo soy más partidario de soluciones que hasta ahora han funcionado y que se puedan potenciar, porque nunca la radio ha estado cerrada a tratar de empujar a los artistas nacionales. Pero la ley, la ley ya contempla la obligación para el No, me refiero ministerio. a la cuota. ¿Estás de acuerdo con que sea 40%? Pues para Como mí, la petición pues, esta. pues si estamos en El Salvador, yo te digo, yo sería de la opinión que deberíamos de tener un poquito más de dignidad y que fuera el 60%. 60. Ahora Sí, Pero estamos ¿por estamos qué en El relacionada a Salvador. dignidad? O sea, No, no es porque- indigno, o sea, es cuestión de técnica. Es de dignidad Mi siguiente No, pregunta, no nacional. necesariamente. Mi siguiente pregunta para los dos, teniendo en cuenta los 2 puntos ya bastante claros respecto a la cuota. ¿Está el país preparado para esa cuota? Es decir, nosotros tenemos, ahora voy con la cantidad de artistas, la cantidad musical actual, más allá de lo que pueda haber en archivo, para llenar una cuota del 40 o incluso el 60%. Yo quiero solo hacer una acotación sobre lo que dijo Rafael respecto al tema del interés. El artículo 102 de la Constitución dice se garantiza la libertad económica en lo que no se oponga al interés social. Fíjate bien, nos está diciendo en la misma Constitución que no importa que tengas un contrato de concesión. El interés privado se somete al interés social. Y el artículo número 2 de la Ley de Cultura, no sé si la has leído, dice la presente ley se declara de interés social. Mi estimado Rafael, el artículo 2. Sí, Entonces, si tú buscas en la propiedad del interés económico privado de Pero ASDER, entonces yo te digo, Sí. te hago una pregunta. ¿Qué ley ¿Qué regula? negocio no tiene ¿Qué ley, interés social? qué ley regula las ¿Qué telecomunicaciones? negocio no tiene interés social? La- Todos los negocios tienen interés social. Factum tiene interés social, por eso está abriendo el espacio, está debatiendo. Todo, grande, chiquito, porque todos estamos inmersos en la sociedad. No, pero lo define la ley. La No, ley se sí. define como de interés social. Sí, o sea, pero lo que si te eso, trato de es, decir, si eso es engañar al concesionario, porque le diste una concesión es que- y después le decís, tiene no que es ser así enga- la concesión. No es engañarlo, porque un concesionario tiene que saber, tener un abogado que le explique esos detalles al que va a firmar Pero la si, concesión. pero si las concesiones no dicen que hay una... Porque la ley se entiende Bueno, de manera pero- integral. Lo pero- que te trato de explicar yo es, vaya, mira, si vos lees la ley de telecomunicaciones, que es la que regula el funcionamiento y las concesiones, ahí no dice en toda la ley que eso es de interés social. Buscate toda la ley, cualquier artículo. Y cuando vos opones el tema económico como el tema de autoridad, que no hay otra forma de ver esto, es ¿no? que, Porque es un negocio. Rafa, haz el esfuerzo de ponerte en la exposición que te estoy haciendo. Si No, vos si tenés yo un lo hago. interés económico y la ley te está diciendo la ley, yo no te lo estoy diciendo, ya está en la ley, en el artículo 2 dice, la presente ley se declara de interés social. Quiere decir que si vos sostenés que el negocio de la radio es primero, antes de que el Estado meta mano, yo te digo, mira,
La Constitución dice que el interés social. No, y la ley define. Pero eso, de hecho, no puede ser lo que no está sujeto a un contrato. Y el contrato es No. una concesión. Bueno, las leyes están por Entonces encima tendrías de que lo- resignarlo, No sé estatizar otra vez no las sé si tenés estaciones de una radio. no sé si tenés una tableta para que lo pueda corroborar, No, porque a lo sí, mejor sí, tal no. vez Yo si no lo te veo, o estoy- sea, yo no cuando estoy choca- dejando de entender. Lo que te estoy explicando yo es que tendrías que estatizar para que el negocio de la radio, tal como lo No, estamos no planteando, no. le sea del Estado de uso total y que entonces Hay el un- Estado hay haga un- lo que O le sea, mi corresponde. argumento es sencillo. Yo sé. En este debate, si vos pones el interés económico de la radio versus el interés Pero es social que pero está es que está definido el en la ley interés de cultura. económico de la radio y el de ustedes. Exacto, porque Sí. el pastel nos corresponde a Estamos- todos. Sí, pero y, entonces- y el derecho de... Pero estás basando en un derecho general y todo lo que me estás discursiando para llegar a que tú tenés un interés económico sobre esa reforma. Y eso es lo que yo te he dicho, se crea un privilegio. No, ve, y el privilegio lo tienen ustedes ahorita, entonces. No porque te programa la música, hace con los artistas nacionales. Ahora, con la pregunta que hiciste. Esto está, espérate. Y eso que no he hablado de los artistas centroamericanos, que también son salvadoreños por nacimiento. Bueno, mira, solo Para cubrir la cuota. hay un punto que estamos de acuerdo, quisiera ver si estamos de acuerdo en un punto al menos. Esta reforma de alguna forma está motivada por intereses económicos de ambas partes, ya sea la reticencia o el apoyo. Sí, Sí. claro, claro. No es mi Sí, y fíjate que más profundamente para la radio. Porque qué tal vos sos oyente de una radio determinada. Ujú, Te encanta como está ahorita. ujú, Pero debido a la reforma, esta o lo que le puedan agregar en la asamblea, porque esto todavía ujú, puede tener otras cosas, viene y trastoca lo que a vos no te gusta. ujú. Tú vas a llamar por teléfono y decir, mire, esta radio ya no es lo que yo oía. Mire, no puedo porque la ley me exige. ¿Qué haces tú como oyente? Está el artículo 98 que dice que va a respetarse la identidad, no, no, mal informemos. es que la identidad no estoy hablando no, ahorita de la no, identidad. porque está hablando que- No. Está Yo estoy- prejuzgando algo que no No, ha estoy pasado. hablando de cambiar la identidad aún. Estoy hablando de que le tocamos la programación porque hay un cambio en la programación. O sea, entonces que no apoyas al artista nacional porque no crees que poner música nacional No, va... yo no he dicho eso. No, pues que eso No, es yo no he dicho oye, eso. ok, No, bueno, solo le estoy preguntando, ¿qué harías vos como oyente? No lo sé. Quitas la radio. Y entonces no solo perdió interés económico el radio escucha, el radiodifusor, sino que también el artista. Rafa, 70 años han comido de las No, radios. eso yo yo estoy haciendo una no valoración. discuto eso. ¿La radio cuánto tiene que existir en El Salvador? ¿70 años? Desde 1900. ¿Alguna vez compartido el pastel de lo que ¿Por qué hace? tiene que compartir? Porque con el la sistema? ley lo dice. Pero ¿sabes cómo lo dice la hace, ley? Hace un par de años están ya pagando Sí. regalías. Y eso solo fue posible después de una Claro, obligación. claro. Sí. Ya. Pero es una obligación mundial. Y que tampoco se someten todos los artistas a esa obligación. Hay muchos artistas que no están. Pero la radio no quería Sindicalizado. hacerlo. Solo quiero hacer esa pausa y para hacer como un poco recapitular. Hay una, me parece bien importante para el debate, hay una pues, aceptación de ambos lados que hay que insistir. Ni Lomax representa a todos los artistas, ni Rafa representa Aquí a estamos nadie. poniendo. Pero es bien importante los puntos, Debate. nada más que hay un interés económico muy marcado, tanto en aceptar como estar en contra de esta propuesta. Hay un par de preguntas que tienen que ver con esto que están llegando desde los usuarios de Facebook Live que les quiero hacer. Dice, el usuario con seudónimo Perla Santería pregunta, ¿cuál es el porcentaje de payola? ¿Están familiarizados con el término payola? Sí, lo conocemos. Que reciben las radios de las disqueras. Y pregunto también, ¿cómo se equiparará la payola al apoyo que las radios dan a la música nacional? Es el mismo que tiene Fatum por publicar sus noticias. El dinero que recibe por publicar. Yo no recibo dinero por Bueno, publicar. ves, pero fácilmente se dicen cosas. Sí. O sea, el Pero- tema de las disqueras dejó de existir en el mundo de la radio así, y que yo lo haya conocido en 35 años, nunca. Sí. Al menos las radios en las que yo trabajé, Ajá. en las que estoy trabajando. Claro, pero una pregunta, ¿existen las radios que la payola, para que los que no están familiarizados, y corríjanme si me equivoco, es un porcentaje, algo totalmente económico que se le da ya sea el artista a un director de programación, un director de radio, un DJ para que le programen su música? Sí. ¿Eso existe en las radios? No sé, yo no lo he visto nunca. Eso es lo más oscuro. Sí, Buena pues, pregunta. pero es como que te pregunto yo también. ¿Existen en periodismo periodistas que publican notas por dinero? Pero yo sí te lo puedo decir, sí, Sí, existe. bueno, Y yo te entonces, puedo decir también, pues sí Por lo existe. menos lo que yo he trabajado no lo he visto. Ok. ¿Has escuchado Sí, algo? no, pues si yo fui director de programación de 5 radios. Lo que había era siempre en la industria de la música, que eso ha cambiado, por cierto. La disquera manejaba la promoción.
y pagaba por adelantado a los artistas cuando los contrataba. Pues él se quedaba con la promoción, él se quedaba buscando la venta de discos, cosa que ya no es así. Hoy el éxito de los artistas ni siquiera se mide por cuántos discos vendió, sino cuántas descargas tuvo una canción. Ya ni siquiera producen discos completos, porque cada vez es más difícil. Van tirando canción, 2 canciones, una canción, y hacen una recopilación al final. Pero las disqueras ya no entran ahí. Es más, el negocio se volvió en las presentaciones públicas más que la venta de discos. Entonces, eso de que vamos a poner una canción por dinero, puede ser, no puede ser. Por lo menos te repito, donde yo he estado, siempre se apoyó al artista y llegó Pescosada también a la femenina cuando necesitaba el apoyo y se dijo, pongámoslo. Es que el asunto, y yo quiero aclarar también, aquí para toda la gente que está aquí, que también es gente que nos ha apoyado, que ha rotado música, yo tengo muy buenos amigos en el medio. El asunto es que no solo es Pescosada. Hay otros artistas que no tienen la oportunidad de sonar. Y más, es más, yo desistí de ir a las radios también por eso, porque no hay rotación. El gran problema, porque se ha hablado mucho que hay apoyo, pero yo te lo puedo decir como artista de 20 años de trayectoria. No hay rotación para los artistas nacionales. Tienes que ser muy buen amigo de un locutor para que te rote 2, 3 veces en su turno, y eso es lo que te quiero poner a vos en situación. La radio siempre ha tenido en su mesa sus cuentas pagadas y su negocio bien formado. No siempre. Pero las radios están ahí. Hasta tenemos un expresidente que está preso porque tenía un imperio radial. O sea, las radios han sido un negocio que hoy la estén pasando mal. Bueno, eso tienen que, como directores de empresa, buscar la manera de ser innovadores. Y ahí es donde yo creo que se perdió la Radio Nacional. Porque tenían en el artista salvadoreño un nicho de mercado y tenían un producto que no lo podías encontrar en Spotify hace 5 o 10 años. Hay un punto que vos tocaste hace un ratito que me parece bien interesante y es algo que siempre hemos debatido, al menos internamente, sobre el apoyo al artista, que es un término muy común y que hay una línea de análisis que dice no tenemos por qué necesariamente apoyar a todo lo que se produce en el país. Porque de alguna forma eso también estaría generando algún tipo de mediocridad. Pero es que yo nunca he creído en eso. Yo lo que creo es que... Mira, la pregunta. Okay. ¿Cuál crees vos que debería ser como el punto justo de ese apoyo? Es decir, porque también pensamos que en la calidad musical hay alguna que no llega, no reúne. Tenés que tener un criterio técnico. O sea, para eso está el Ministerio de Cultura. Para eso están las radios, tienen locutores, tienen directores. ¿Sabes qué pasa? Lo que pasa es que los directores ahora están pendientes de cuánto están facturando. Ya no buscan, no hacen din de la música nacional. Ya no hay tiempo para poder sentarse a escuchar una producción y decir estas 2, 3 canciones de cualquier artista que se me venga a la cabeza nacional ahorita. Tienen potencial de rotación. ¿Cuánto te dura un single en una radio internacional? Cualquier single internacional te lo explota 6, 7, 8 semanas. Y ahí está, pum, 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 pum. ¿Cómo no te va a dar un EP de 6, 8 canciones para estar sonando un artista nacional durante un año? Claro que sí. Por eso yo con solo artistas salvadoreños, yo te digo, solo Revista Factum tuvo en su haber, para sacar los 18 mejores discos, tomaron en cuenta 30 del año pasado. 30 canciones. 30 discos. Por 10 canciones. 30 canciones. ¿Cuántas radios hay acá? ¿Hay 100? No, ¿cuántas canciones eran? No recuerdo, no tengo la... Pero ponerle 6 canciones por disco. Hacer la multiplicación. 180. 180 temas. Y yo sé y voy un poco con la pregunta que tú hacías. ¿Cuánto? No, pero que hablaste de técnica, criterios. ¿Cuánto se necesita para hacer una buena programación de radio? Pues no estamos pidiendo el 100. No. Se necesitan en una buena programación de radio para una semana, con la exigencia del público de hoy, que si yo no le pongo la canción que está esperando, va a Spotify, va al web, va directo hasta con el artista por el Twitter y lo que sea. Son más o menos 300 canciones, rotando una semana. De esas, si me vas a poner el 40%, son 120 canciones que tendría que cubrir la producción nacional. En una semana. ¿Cuántas semanas tiene el año? Y ese cliente no está esperando que, hey, mira, ya esa canción aburre, viejo. ¿Cómo? No, permíteme. ¿Cómo es la cosa? ¿Me estás diciendo que tenés que producir 300 canciones semanales? No, Rafael. No vas a producir 300 semanales. Te estoy hablando de una programación de una radio. Y te estoy hablando de un formato. Entonces, no alcanza matemáticamente a cubrirse, aun cuando redujéramos la calidad de la programación por abrir el espacio.
para que esa rotación en menos de 2 semanas la gente te dice, mira, quita esa canción, ya llegue. Lo raro es de que fíjate que oí radios juveniles y te están poniendo te hacen hasta sets de perreo clásico. O sea, te ponen pero ahí estás entrando no al apoyo del artista, sino que a censurar contenido. No, y yo tampoco estoy de acuerdo en censurar no, contenido. Pero hay un no punto que estoy parece bien censurando. interesante en este debate, justamente quién hace la labor de curaduría en esto. Nadie. Es No, que ese pues, es el pero punto. No, pero si Ahora, Lomax dice, ahí está el ministro, te ¿quién imaginas debe- la ministra revisando canciones. ¿Quién debe hacerlo? ¿Quién debe Pues, hacerlo? Debería de ser el Ministerio de Cultura en conjunto con una mesa. Yo creo que esto debería ser una mesa tripartita entre los artistas, el Ministerio de Cultura y por supuesto las radios. Pero el asunto es que esa buena voluntad del que nos habla Rafael no existe, nunca ha O existido. sea, a ese nivel no Te voy creo a que hacer la una vaya pregunta. a ¿Cuál lograr fue el nadie, último porque número uno de ¿te imaginas vos como que dijéramos, vamos a una tripartita, traigan a los oyentes, traigan para que hagamos día a día las notas que va a publicar Factum, pues, o lo que va a vender un almacén en sus tiendas? O sea, Bueno, es que- entonces la cuestión es desplazar al artista de todo, a las decisiones. no, nunca se ha desplazado. Entonces, Nunca se ha estamos de desplazado. acuerdo que la proporción ha sido pequeña. La proporción es de acuerdo al filtro que hasta ahora existe de calidad que la gente en su criterio ha ido construyendo. Porque si hablamos de criterio, ese es un Sí, criterio. pero ¿no? es bien interesante porque al final estamos en un debate que aquí vos propones que la curaduría sea del Estado, de los artistas y los privados, y aquí únicamente de los privados. Al final siempre es únicamente potestad de alguien. Ahora la pregunta es, ¿quién debería ser ese alguien? Es decir, El que conoce su audiencia. ¿están los privados? El que conoce la audiencia. ¿Son los privados mejor? para ¿Cómo hacer ese definir criterio? vos una nota que va en el periódico Factum? Hay un criterio. Claro. Entonces ese criterio es, ¿cómo te lo puede desarrollar alguien más desde afuera? Tu audiencia, tu público va a sufrir y tu periódico va a cerrar. Y se acabó todo. Esto es lo que yo estoy tratando de decir, para que se entienda. Que el tema pone en riesgo mucho, y estoy totalmente de acuerdo, y repito, en apoyar al artista. Podemos encontrar otros mecanismos. Faltará solidificar las relaciones públicas, faltará asociarlos mejor en los gremios. Mira, nunca ha habido un estudio al que los artistas mismos puedan acudir por ser artistas, entre ellos mismos. O hay un estudio que esté financiado por todos los artistas reunidos para decir, miren, hemos formado un estudio y la hora ahí vale $5 para que todos los artistas vayan a trabajar. No hay. No hay. ¿Hay una oficina de relaciones públicas para que genere un trabajo importante a favor del artista? No hay tampoco. En México, en otros lugares, funciona la sindicalización y funciona ese apoyo y llegan a ser un brazo entendido uno del otro para agarrar la misma audiencia. Porque, repito, estamos tocando al mismo cliente. Entonces, creo yo que hay un importante llamado que hace el artista a que se le apoye, y yo creo que la radiodifusión está obligada yo a discrepo de ese responder a punto de ese- vista. a ese- Es que a no ese nos llamado. están apoyando, es un derecho que ya tenemos por constitución, por tratados internacionales, por ley. Es un derecho que nos están violando. Pues esto va a terminar en la sala de lo constitucional. Exacto, ¿verdad? de hecho, y donde... ¿me dejas decir algo? Pues sí. Esto es una violación. La ley como está diseñada, la ley de cultura, Ahorita la la que está vigente, porque dice podrán. O sea, el legislador se tomó el abuso en el artículo 96 en ese momento de decir la siguiente frase: la institución que vele por la cultura, dice, en el país garantizará el fomento de la producción y difusión de la música nacional. Con este propósito propiciará el desarrollo de eventos, certámenes públicos, convenios y espacios de Y radiodifusión si no lo hago, ¿qué pasa? para los artistas nacionales y sus obras. Si no lo hace Entonces, la radio, ¿qué pasa? y dice el 97, todas las estaciones de radio que ocupen el espacio radioeléctrico podrán programar música nacional en programación regular. Esa Entonces, palabra deberán. tiene Ok, que decir ¿y qué deberán. pasa si no lo hace una radio? Inconstitucional. No, le vas a poner una multa. Exacto. Claro, ¿y quién va a poner la multa? El Ministerio de Gobernación. Exacto. Ajá, entonces yo le abro el espacio Mira. a un gobierno para que bajo pretexto, porque la lógica es, ¿y quién contabiliza el Pero es porcentaje que no se exacto lo estás del abriendo al 40%? gobierno, el Estado a sí mismo se protege. El Estado, cuando se fundó la Constitución, se programó la Constitución, dijo, nosotros como salvadoreños Sí, pero esa es reconocemos una- que esa es- la difusión, es que déjame... Esa es una utopía que el Estado es bueno porque es Estado. ¿Sabes qué pasa, Rafa? Vos estás pensando en responderme en lugar de analizar lo que yo le estoy diciendo.
Y yo te invito realmente que analices lo que te estoy diciendo. No, yo te estoy Vaya, escuchando, mira, pero no cuando hay nada de lo que el digas Estado es que una... me haga cambiar de parecer Bueno, dentro entonces, de la lógica legal lo que estás planteando. pero entonces no hemos venido a nada, No, porque yo he no, tratado no. de escuchar tu posición, he debatido tu posición con argumentación Yo jurídica, también. pero no me has dado un artículo, no me has citado Si nada. son los mismos que tú estás leyendo, solo que tú los interpretas a función de tu beneficio. Bueno, yo los no estoy sé cómo interpretando. la gente lo va a interpretar, pero si a mí el Estado me dice que tengo derecho a la educación, entonces yo tengo derecho a exigirle al Estado ir a la escuela pública, incluso irme a meter como oyente a cualquier educación privada y no me pueden sacar de ahí, porque el Estado dice que yo tengo derecho a la educación. Lo mismo cuando el Estado dice que yo tengo derecho a la cultura y que el mismo Estado lo va a difundir, tiene la obligación de difundirlo, entonces yo Pero tengo si el Estado se está autogestionando a sí mismo y dice, te doy la concesión para que hagas usufructo te y uso pone de esto. te pone la traba en la ley de cultura y le dice que si choca tu interés económico Eso versus el tendríamos que interés llevar social. hasta la Constitucional para que lo defina, porque En es tu interpretación En otros y países, la mía. funciona el sistema de cuotas. Exacto, Guatemala. Funciona el sistema de cuotas y parece que nadie se está matando por eso. Entonces, ¿Sirve? no Funciona sé, para funciona. lo que quieren. ¿Qué dijo Funciona. Álvaro Aguilar ahora mismo que estuvo aquí? Miren, al final siempre hay cómo evadir las cuestiones de esas leyes. Bueno, pero y el no le principio, funcionó. pero es que el punto No, es, mira, pero no la funciona. la educación es gratuita para todos los niños, pero no todos los niños son eruditos intelectuales. Sí, o sea, el pero- punto es, hay que tener un piso. Pero vamos a es que- seguir va, haciendo escucha, leyes para escúchame, todos que no funcionan, Escúchame. que no son capaces de aplicar. Un niño allá en cualquier cantoncito que se te ocurra tiene derecho a ir a la escuela, prepararse, ir al kinder, sacar su primer grado, su básica, su Pero tiene bachillerato. derecho a ir al colegio privado también. Permitime. Sí, no, yo Ese, no te lo estoy claro, diciendo. sí, tiene derecho, tiene derecho. Sí. El punto mío no es si tiene derecho, no, eso no es debatible, eso lo vemos ya natural. Pero hace 100 años nadie se ponía a pensar que eso era un derecho. Hace 50, 60 años la mujer no votaba, se veía como, vamos a dejar que el Estado le dé oportunidad a los negros en Estados Unidos o a las mujeres de votar. Se veía con reticencia porque el status quo no permite que las cosas se cambien. Lo mismo sucede con los países donde permiten el matrimonio homosexual. Lo mismo sucede, ¿por qué? Porque la tendencia tradicional te dice, no, es que el Estado no puede entrar más allá de lo que nosotros, la moral y todo el rey. Pero el progresismo... Creo que son cosas diferentes. No, Mira, son cosas iguales. La Hay- cultura es un porque- derecho porque humano. aquí te están pagando a vos regalías por la música que suena. Y Hay ustedes otra- cobran por Pues sí, programas de publicidad. claro, pues, ¿y cómo yo, se no va a tengo, sostener? yo no tengo dignidad a vivir bien de mi música. ¿Acaso Bueno, no pero tengo yo no sí tengo tenés derecho a un- sí, vivir de mi por trabajo? supuesto, pero no puedes ¿Sí? obligar a nadie a que digan esa música es la que tiene que sonar solo No, porque tú sí quieres vivir puedo, bien. porque la ley dice que es de interés social, la ley de cultura Bueno, dice que entonces está... está fácil. Tengo otra pregunta, vamos a ponerle pausa. No, está bien. David dice, Roberto Domínguez, obligatorio no debe ser, pero un porcentaje adecuado puede ser un 25%, opina esta persona. Y eso mucho depende de los perfiles de cada radio. ¿Qué pasa con una radio que no transmite cumbia? Tiene que buscar un porcentaje real que represente a su género. Es el 98, el artículo 98 dice que se va a respetar la identidad. Ok, ahora empieza a buscar canciones de tu identidad en el número que aplique para un ¿Qué pasa 40%. con la radio clásica, por ejemplo? Que era una pregunta que se tenía hoy en la mañana. Te lo dije, los salvadoreños en toda Centroamérica, los centroamericanos tienen los mismos derechos que los salvadoreños. Entonces, si nosotros vemos esto incluso con visión integracionista, si aquí nos hace falta música clásica y en Guatemala hay, o hay música de marimba en Guatemala, bueno, ellos son y quieren promoverse, tienen derecho en las leyes salvadoreñas también para promoverse acá. Si quería suplir ese catálogo. Entonces ya no Y es nacional. Pues. Sí, porque nosotros estamos obligados a luchar por bueno. la integración ¿Y centroamericana. qué dice la ley de protección intelectual? Que ustedes, los artistas, porque eso lo regula a ustedes para que reciban esas regalías. ¿O pensás que no sería bueno No. que nos uniéramos más como a Oye. través por la música con Centroamérica? Déjame terminar. No, contestame la pregunta. La ley de protección intelectual dice que los artistas nacionales e internacionales están parados en el mismo nivel de derecho. Sí. Esto sería romper la ley. No. Bueno. Porque entonces la ha roto Guatemala, la ha roto Pues sí, Argentina, la ha roto Ecuador. No, que romperla todos podemos romperla. No. Yo te Lo estoy que- diciendo nada más. Entonces el café hecho en El Salvador, que es financiado, que se le dan incentivos, no está compitiendo al mismo nivel que el café que se hace en Etiopía, se Entonces, produce en pero es Etiopía. gratis. No, es pues que sí. analizar, hermano, mira,
Esto es tan sencillo como decir, mira, si Bueno, hay un entonces, si es sector, por competencia, ya que si entra hay la un competencia. si hay un sector del Estado, de la productividad del Estado, que necesita un incentivo, ¿qué hace el Estado? Lo ayuda. Por eso, vos crees que las maquilas, Vaya, entonces te voy a dar una solución más chicha. las maquilas, vos crees que te voy a vienen... dar la solución más fácil. Escúchame, ¿qué hacen con las maquilas en este país? Van a la asamblea y le dicen, mire, quítenos Tiene exención de impuestos. impuestos. Entonces, Ahora te voy a dar yo una solución a eso, de lo que pagan las televisoras y las radiodifusoras en cuanto a derechos anuales de su licencia. El Estado sí puede tomar dinero para beneficiar un sector de la cultura si considera que eso es oportuno. Y va a ser más beneficioso para la cultura. de hecho, la ley de cultura ya establece no sé. un fideicomiso. Hay un Pero fideicomiso. ahí sí tiene herramientas el No, Estado para pero la actuar. palabra, vaya, mira, te voy a hacer una pregunta clara. Vos me dijiste que la Radio Nacional y la señal de televisión nacional... Que son competencia desleal, por cierto, que venden publicidad. Bueno, yo no voy a entrar en ese debate. Pues sí, no, ¿verdad? yo no voy a entrar en ese debate. No, Pero no. lo que sí te quiero plantear es, tú sostienes que solo los canales nacionales deberían de ocuparse para difundir música nacional. No, Eso dijiste. he dicho que esos canales pueden ejecutar más y directamente bueno. lo que tú planteas como ley. Pero cuando son canales que el Estado ya concesionó, es porque le ha entregado y cedido los derechos al privado para que los explote. Y por tanto no entra en el contenido. Yo sigo con mi... Pero ¿cuál era esa pregunta que le haces? No, eso, o sea, si él reconoce que nosotros como trabajadores de la cultura, como artistas, tenemos derecho a tener un incentivo de parte del Estado. El incentivo para un músico, ¿cómo crees que puede ser? No puede ser, si vos le hablas de difusión, no puede ser producción de un disco. Si yo no necesito que el Estado me produzca No, un pero disco, la gente, los artistas... Tiene ese montón de horas para difusión. ¿Sabes qué hemos sentido los artistas? Que siempre nos están dando la monedita porque estamos pidiendo. O sea, al final el sector siempre se ve... Pero esa es una como- interpretación de autoestima que solo entra el que la interpreta. Bueno, y yo pero podría decir si yo él también, está- pero- nosotros, fíjate que pero estamos si- ahí constantemente pidiéndole al gobierno que nos ayude. O sea, yo creo que eso no. Si el Estado no tiene otra faceta ¿Cuál para sería? ayudarte, la carretera para un músico, para promover su música, es el uso del radio. El asunto es que están esperando siempre, digo algunos, yo no, que el Estado solucione toda la vida de las personas. Bueno, Y es la esa finalidad del Estado. No necesariamente no del de la gobierno. forma en la que se está planteando. Él debe abrir las carreteras, pero también Pero si no se dejan abrir la carretera, ustedes no Rafa, quieren dejar abrir la carretera. ¿vos te parece que, así como ha sido manejado el Estado en los últimos 30, 40 años, realmente ha posibilitado un despegue de la sociedad? Y en esto donde se incluye también los artistas. pues no, y a todos nos ha tocado igual, o le ha tocado a todos los sectores por igual. No. Es que fíjate que eso te pregunto porque, y en este caso, porque vos has trabajado en radio, yo leía un reportaje hace un ratito del Faro que hablaba sobre el éxito que tuvo en su momento Adrenalina y que cuando tuvo mucha fama pues no hacía falta contratos porque precisamente, así como decías, vivían de los toques, pero cuando ya le tocó ganar regalías, al final le dieron por todos esos éxitos como $300. Entonces uno, como la escucha, se pregunta, bueno, ¿y esto es justo entonces? Porque las radios pusieron su música mucho tiempo, y tenían otro tipo de ganancias económicas, pero los artistas no, al final era $300 por unos mega éxitos en ese Yo momento. creo que todo está, mira, este es un negocio de egos, y no lo digo por el grupo que me estás preguntando, pero el negocio de los medios es un negocio de egos, donde muchos se sienten o más o menos de lo que pueden ser. Hay que tener cuidado y ojo en eso, y que no es nada del otro mundo. Esos son los artistas. No, pero Ahora, mi pregunta es si más allá de los egos, que aquí hay un montón de egos por todos Correcto. lados, más allá de eso, puede no ¿te ser parece justo porque todo el mundo quiere siempre ganar más. O sea, si yo gano 1,000, quiero 2,000. Ilegal no es. Y lógico no es. Todo está en que yo tenga la capacidad de llegar ahí por mi valía y mi esfuerzo propio. Creo que los artistas todos merecen. Todos, incluyendo los locutores de las radios. Porque hay que ir a ver cuánto gana también el locutor ¡Qué de radio. bonito el Sí, tema! no, pero eso es algo, claro, pero darle un viraje al costo que tiene, todo lo que implica ser un concesionario de radio y mantenerla al aire, lo que eso significa también del otro lado en cuanto a los músicos y cómo se desarrollan. Allá también hay que ir a ver muchas orquestas que a sus marañones les pagarán seguro social.
me dignificarán también con los derechos que también me... No sé, excelente. Es que bueno, porque todo o sea, eso necesita... eso. Mira, pero yo puedo tener... Pero un no hay buen- nada de eso si no hay demanda por el producto. Pero si cómo va a haber demanda, cómo van a haber un equipo, perdóname, solo digo esto. ¿Cómo un equipo de fútbol lo va a querer ir a ver si no juega en cancha, hermano? Si yo tengo taco, puedo tener pelota, los jugadores, el entrenador, todo. Discúlpame, yo te voy a hablar de mi música. Mi música reúne estándares de calidad internacional. Y hay canciones que la gente me comenta, y eso es muy subjetivo, por supuesto. A mí me gustan. Me Otras dice, no. claro, me dice, esa canción nunca la había escuchado. Si nunca la ponen. Entonces, ¿cómo yo puedo? Y yo estoy hablando de mí porque yo puedo hablar por mi música. Pero lo mismo le pasa a mis compañeros del arte. Mira, te voy a dar los clásicos. Arquímedes Reyes se llamaba el artista. Arquímedes, sí. ¿Dónde está? En México. Ah, ok, no está aquí, ¿verdad? ¿Dónde está Álvaro Torres? En Miami. Ah, allá. Esos son los dos últimos artistas que... ¿Dónde está Octavio Salmán? ¿Sabes quién es Octavio Salmán? No. Bueno, un baterista muy importante de La Pepa. Y así te pudiera yo decir, Claro. Y a vos, una cantidad de artistas que se han Sí, ido, pero- hermano, porque aquí no hay lo que Rafael ¿Por qué? dice que hay. No hay eso. Discúlpame, Rafael. Eso, vos has vivido de la radio, de tu trabajo, gracias a la radio. Pero el artista no, hermano. El artista ha sido el payasito, que todos se han reído de él, pero el dueño del circo nunca le pagó nada por Yo hacer nunca lo he reír. visto así. No, Ahora te tú digo, no. El medio en general no es así. Cuando el artista tiene éxito, le dice a la radiodifusión, porque yo soy exitoso, estás poniendo esa música. Porque sin mí no generas audiencia. Y cuando la radio no la pone, dice, porque vos no me pones, yo no soy exitoso. Subjetividades del negocio, lo reconozco. Pero ese es el tema de este negocio, como lo hay también en otros. ¿O vos crees que es fácil ir a vender cualquier otro producto y tocar puertas? Te las tiran en la cara. Entonces debería haber solidaridad. No, solidaridad sí, de parte del medio, sí, pero el pero medio está cerrado. Dice, yo no creo yo que está cerrado. Claro No creo que que está. está cerrado. al final la empresa al final es siempre ganar dinero, en cualquier caso. También de todos, pues. Sí. No, me refiero, y en el punto, en el caso de las radios, y ese sí es un hecho, pues se comienza a pagar pues regalías a los artistas muy recientemente. Antes de eso no se pagó No había nunca. regalías porque no habíamos suscrito tratados de No se pagó protección nunca. intelectual. Después de eso vino a desarrollar la legislación y el debate, pues. Claro, o sea, hay posibilidad. Bueno, mire, llevamos ya una hora de discusión. Era tanto. Sí, se ha O sea, pasado. $200,000 se pagan anuales. $200,000 Sí, para... y el 98, no, eso no lo sé porque no soy el dueño del catálogo, pero el 98% de dinero se le va al exterior. O sea que las radios, Rafael, Vaya, aquí fíjate que hay un punto. fungen como abogados del artista internacional. El artista nacional se queda con el 2% La ley, de la música. no, la el ley dinero dice de que hay que pagarle las regalías a un gestor de cobro colectivo. Es más, El Salvador creo que es el único que tiene dos, porque todos hay uno. A ese uno se deben supuestamente adherir todos los artistas. Son diferentes tutelajes los que hacen. Pero Uno gestiona derechos de autor, los entonces, otros... cuando regalías vos y firmaste con ese gestor de cobro colectivo, también haces una concesión de tus derechos como artista. Y la radio, al pagar por esa concesión de derechos, ya compró el repertorio y puede discriminar. Entonces no hace sentido que yo ya pague regalía por un repertorio que incluye música nacional o internacional y me obliguen todavía a poner lo que yo quiero discriminar porque ya pagué por ese repertorio. Ok. Bueno, vamos a ir cerrando, pero antes de cerrar sí me gustaría pedirles que hagan un ejercicio. Dada como está la cosa y como parece ser, ocurrirá, es decir, que no vamos a tener un entendimiento, no en este debate, que tampoco, sino que en la Asamblea Legislativa. Sí me gustaría saber cuál es su postura intermedia, qué sería lo mínimo que estuvieran en este caso dispuesto a aceptar, tanto vos como artista y en este caso vos como doctor. Yo que cambien el podrán por el deberán, porque eso es inconstitucional. El tema del porcentaje, la verdad yo no puedo sostener, eso yo creo que tendría que estar acá la persona que creó la propuesta jurídicamente para que lo explique, yo no podría defender esa posición. Yo creo que conociendo nuestra cultura pedimos esto para que nos den un poquito menos, pedimos 40 para que nos den 25. Yo soy de la opinión que debería ser 60 por dignidad, por nacionalidad, si estamos sobre el Estado Nacional,
pues cuidemos el Estado Nacional. Los artistas tienen que tener una cancha más grande que el foráneo. No estoy discriminando que el artista internacional no tiene que ganarse la vida acá, pero ya quisiera ver yo en México compitiendo contra los artistas mexicanos, Puerto Rico, Estados Unidos. Estados Unidos protege su mercado con producción, lo fomenta con consumo, se autoconsumen. Entonces yo creo que lo justo y que se desarrollara la mecánica de cómo interactuar, aunque a Rafael no le guste esa mecánica, yo creo que lo más justo sería crear esa mesa, crear ese diálogo, así como hay en el sector del, pues, este Consejo del Salario Mínimo. ¿Por qué no existiera un Consejo Nacional de la Música Nacional o de las Artes para regular tripartitamente, y si querés llamar también al sector del público, bueno, incluirlo, hacer encuestas, hacer estudios? Hay universidades que pueden hacer encuestas como parte de sus investigaciones y crear los mecanismos adecuados para que ese porcentaje pueda ser fluctuante. Si ahorita se está produciendo solo el 12% para el catálogo de música que se puede rotar, pues que sea el 12%. Si en 5 años son 35%, pues que sea el 35%. Así como el salario mínimo. Yo creo que debería ser un punto intermedio. El punto acá es que la radio debe de ver al músico nacional como una herramienta, como lo ven a la hora de hacer sus celebraciones de aniversario, o cuando quieren hacer un evento especial, ahí están llamando. O incluso, ¿sabes qué? Algo se tocó acá. El tema de quién realmente, las productoras internacionales que traen artistas de afuera del país, ¿será realmente que ese cabildeo en contra es porque se está tratando de proteger ese monopolio de cierta productora internacional que le interesa que los artistas internacionales que trae sigan? ¿Hay alguna en particular? No voy a atreverme a mencionar nombres porque también, pero aquí yo creo que todo el mundo sabe quién trae a los artistas mexicanos, a los artistas puertorriqueños, es la empresa más grande. Okay, yo no me quiero meter más allá. Porque también pagan regalías por esos conciertos. Sí, pero ¿y dónde? Pero pregúntame si al músico... Estoy dándole a la gente información. Preguntarle a la gente, al artista nacional, cuánto le pagan por ser telonero. A veces ni siquiera ponen. Entonces, mira, por ahí está más fácil, porque te repito, del dinero que pagan las televisoras y radios puede optar el gobierno a trasladar fondos para crear cultura. De los boletos que se venden en conciertos también, etcétera. Ahora, yo no estoy en contra de que haya una interacción. Lo que no estoy de acuerdo y no aguantaría es ninguna ley que le dé oportunidad al gobierno, no al gobierno de turno, a cualquier gobierno, la posibilidad de meterse en el contenido que nos restrinja posteriormente la libertad. Es un bien preciado que ha costado sangre, que ha sido fundamental en la construcción de esta nación para alcanzar los derechos que tú has bien mencionado, y que si no hay libertad para defendernos, entonces después los vamos a llorar. Pero empieza todo con pequeñas partes donde le das ingreso a alguien que no va a ser buena gente. A pesar de que... ¿Estarías de acuerdo con cambiar el poder por el deberán? No, por lo mismo. Porque vas a meter a un Estado a que le diga qué hacer. Y eso es entrar en contenido y va a violentar los derechos del concesionario según la concesión. ¿Ah? Lo mínimo en un porcentaje tampoco. No, mira, es como que yo te diga, mira, a partir de ahora, por favor, está obligado Factum y todos los periódicos que estén en línea a que tienen que llevar un porcentaje de farándula. Rafael, te voy a decir una cosa. Debería, porque No sé, debería de fomentarse también el consumo de lo nacional, no solo de música. Si es que hay muchas expresiones artísticas, sí, y debería de ser natural, pero vas a de darle medio. Oportunidad a un control de contenidos que después lo vas a llorar. Mira, porque Rafa, van a censurar tus canciones. Rafa, si ya lo hacen, si ya lo han hecho. Sí, pero no, sin es lo mismo leyes. que no es lo mismo que te la censure un gobierno Ya y me diga, seguido. y le voy a meter al bote porque ya lo han hecho. No, sí, yo lo sé. Entonces, tus canciones Rafa, tienen yo un solo te voy a decir una contenido cosa. La ley ya te impone cosas. La ley ya te dice que cuando un niño llega a los 6 años y vos sos el papá, lo tenés 7 años, lo tenés que meter a la escuela. La Lepina ya te regula. Y te está diciendo que te tenés que meterlo a un sistema educativo que tal vez vos no comulgás con él. La ley ya te está diciendo cómo educar a tus hijos. El Estado ya te está diciendo cómo educar a tus hijos. no significa que sea bueno. Yo, por ejemplo, estoy en bueno, contra de un montón de más de la ley. Pero ya lo hace. Sí, pero mi punto es que el Estado está... Vas a abrir más canchas. El Estado te dice, cuando tu niño tenga cierta edad, lo tenés que llevar a vacunación de esto y esto. Entonces, te estoy poniendo 2 ejemplos. Sí. Uno es la salud, sí, y uno el derecho eso, donde... Permitime. Sí. Te estoy dando 2 ejemplos de 2 derechos fundamentales, la salud y la educación. La cultura también es un derecho fundamental. Entonces, cuando tú dices, yo no puedo permitir que el Estado se meta a decir lo que voy a poner, estás diciendo que el Estado no tiene poder de decirle a su misma
población no que tiene. hay que contribuir a que el derecho a la cultura se garantice. No, es que ese hay es cosas, mi cosas discurso. que el Estado, ¿Y quién define eso? la ¿Tú? población. ¿Tú? Yo soy No. un ciudadano y votante. La Y Constitución pago es- impuestos. pero yo también, Bueno, sí, yo pues, también. bueno, me está preguntando quién. Por eso, pero aquí está, mira, aquí está, dice Este, cómo tiene que ser. Yo quiero, Está bien. la verdad, agradecerles a los dos porque, es cierto, el debate ha sido así, claro, pero ha sido muy bueno. Y además porque se ha discutido básicamente sin uno de los deportes preferidos de los salvadoreños, que es matarse. Así que, nada, les agradezco, Rafa, gracias por César. acá. Gracias. No más. Gracias por el espacio. Y ya saben, esto luego lo vamos a colgar en todos nuestros canales para que lo estén y lo puedan Espérate, consumir. eso tiene derechos. Tiene derechos. Bueno, vamos a pedir los derechos. Tiene que haber, todo está tutelado, todo está tutelado, no hay nada fuera del huecal. Muchas gracias por acompañarnos y buenas tardes. Gracias. Listo. ¿Seguro?